Buenas tardes, mi nombre es Elsa María Romero Peña, estudiante de la Universidad Un Minuto de Dios. Actualmente estoy cursando el tercer semestre en Administración de Empresas. En este momento vamos a hablar sobre los hitos históricos de desarrollo. Desarrollo, una cuestión sobre barbarie y civilización, siglo XVI, año 1533, Tratado de Tordesillas. La invención moderna del otro y como inferior y bárbaro comienza en el siglo XVI durante la época del descubrimiento con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal. Concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI, arrancó la construcción de las periferias. A través de tal documento se formalizó el reparto y anexión del Nuevo Mundo durante los periodos de la conquista y de la colonia. Los territorios conquistados se transformaron en periferias de un centro o metrópoli. Tal proceso conllevó igualmente una división internacional del trabajo, según la cual las economías de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas baratas por no tener ningún proceso industrial, que enviadas a las metrópolis estipularon las revoluciones industriales exportadas las materias primas desde las periferias a los centros del sistema económico mundial. Los capitales obtenidos por dicha exportación retornaban aumentados los metrópolis gracias a dos dispositivos. Primero, las economías periféricas debían comprar los medios técnicos para la producción de bienes, no emancipación. Por esta razón, pensar en la cuestión del desarrollo en el contexto de la realidad latinoamericana obliga a conocer la historia para encontrar las referentes teóricas y políticas que ayudan a descifrar las claves de la denominación y construcción de la emancipación. Imperialismo y civilización, 1919, Tratado de Marsella. El fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, 1919, que se conoció como el Tratado de Marsella. Además de ser una formalización jurídica del imperialismo, legitimó la discusión de la denominación sobre la base de una supuesta misión civilizadora de Occidente sobre los pueblos atrasados y salvajes. Con este pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo a través del sistema de mandatos organizado por la Sociedad de Naciones instituida en el mismo tratado. Si bien se consagró el sistema de control de los mandatos, este nunca funcionó por la debilidad institucional de la Sociedad de Naciones, facilitando que las potencias obraran con tal discriminacionalidad, explotando recursos naturales y población originaria. Desarrollo como creencia. Gilbert Rist. Desarrollo se presenta como proceso natural caracterizado por la continuidad y la homogeneidad. Según Gilbert Rist, importante investigador del Centro Europeo Tercer Mundo de Estudios sobre el Desarrollo y de institución universitaria, Estudios sobre el Desarrollo IUE de Ginebra, el concepto de desarrollo no es neutral o aséptico, por el contrario, es una noción cargada de ideología e intereses concretas que se incubó en el seno de los países industrializados con el objetivo básico de reproducir las condiciones de desarrollo en ellos mismos. Rist señala que el desarrollo es una creencia que se sustenta en 4 pilares teóricos, que se presenta como un proceso natural caracterizado por la continuidad y la homogeneidad, que tiene un carácter temporal y acumulativo y es irrevisable. Consagración política del desarrollo, Tratado de Marsella tras la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo con el ascenso nazi-fascista pronto se desmoronaron los equilibrios de poderes logrados con el Tratado de Marsella tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones operadas en el mundo. La hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencia al mundo de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados.
El discurso de posesión del presidente Truman del 20 de enero de 1949 reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense. Con este discurso comenzó lo que algunos llamaron la era del desarrollo. En el discurso de Truman se pueden clasificar las siguientes novedades. Se menciona por primera vez la dicotomía desarrollo-subdesarrollo. El subdesarrollo se explica como una fase previa del desarrollo. Se otorgó al término subdesarrollo un sentido de transitividad. El desarrollo propuesto por Trump se enmarca el modelo keynesiano de la época, basado en el intervencionismo económico del Estado para aumentar la producción, la acumulación de capital y el progreso técnico. Se trata de un desarrollo vinculado además al sistema político de la democracia liberal. El discurso de Trump marcó el horizonte de la hegemonía de Estados Unidos al desmantelar el antiguo sistema de mandato y abrirle a este país las puertas nuevas de mercado sobre la base de un nuevo sistema imperialista de corte anticolonial. Teorías de la modernización. Walt Roston, 1960, expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Se conoce como la teoría del despegue industrial de las naciones y postula todas las sociedades pasa a su evolución económica por 5 etapas. Las industriales de las naciones y postula que toda sociedad pasa en su evolución económica por 5 etapas, aparecen como estudios predeterminados por leyes inexonerables. Primero, sociedad tradicional, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, despegue, camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Las influencias políticas de Roston se hicieron notar en el diseño de 2 programas. El Plan Marshall, que buscó redimir a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. La segunda, la Alianza para el Progreso, que anunciaba la ayuda para los países de América Latina y el Caribe ante los grandes problemas sociales y económicos que enfrentaban, y pretendían neutralizar el auge de las luchas populares estimuladas por la Revolución Cubana en 1959. Las evidencias de la realidad desbaratan la creencia. Siempre pueden enfrentarse pruebas para descubrir las creencias que se vuelven actos de influencia. Una rápida revisión del curso seguido por las promesas del desarrollo capitalista muestra claramente que son pura ideología, por lo cual se han alimentado solo los intereses de los países dominantes. La experiencia es elocuente de mostrar que la división internacional del trabajo, que ha permitido la expansión del capitalismo, no ha hecho más que aumentar la brecha entre países ricos y pobres, mientras que en el siglo XVIII la proporción entre la riqueza de los países periféricos y la de los centrales eran 1 a 2. Finales del siglo XVI se volvió un 5 y mediante el siglo XX 1 de 15. Esa distancia fue una 45 en 1980. En 2003, el Banco Mundial ilustró con algunos indicadores sobre el desarrollo grandes diferencias existentes entre los países ricos y los países pobres. Los países ricos gastan en la actualidad más de $2.700.000 anuales por persona en salud, contra